Buenas, una vez más nos volvemos a encontrar. Ya sabéis, un viernes sí y un viernes no. Para compartir un café y tomar conciencia y hablar de algunas cosas de ciencia. ¿Qué tal, Fer? Buenas, alumno. ¿Qué tal? Estoy un poco hecho polvo, como ves. Tengo un trancazo yo creo que me lo pegó mi hijo que vino el miércoles por la noche de currar, llegó estornudando y con mocos. Y yo anoche, ayer por la tarde estaba en Móstoles ya con un moqueo espectacular. Bueno, me he chutado unas pulverizaciones a ver si aquí podemos y por lo menos un ratito podemos hablar. No le daré muchas vueltas, pero estoy, sí, no sé por qué. Me ha afectado, ha sido un virus brutal, o sea, muy rápido. Pero bueno, mi hijo ya está como las rosas, o sea que espero que yo mañana ya esté mínimamente bien. Porque bueno, tampoco suelo ser, no caigo enfermo habitualmente, ¿no? Pero bueno, tampoco tengo la edad que tiene mi hijo, evidentemente. Las recuperaciones ya sabemos que según vamos cumpliendo años, Fer, nos va costando un poquito, nos va costando un poquito. Pero bueno, un ratito voy a estar con vosotros por lo menos comentando algunas cosas que me parecen interesantes. Fijaos, he estado dándole vueltas y mirando más información sobre vamos, de hace bastante tiempo, ¿no? Sobre las corrientes oceánicas, cómo se mueven, la importancia del supuesto parón de la corriente termalina, etcétera, etcétera. Así, con estas indagaciones, pues he descubierto la figura de una persona que no conocía en absoluto y que me parece un crimen no conocerla, porque me parece una de las grandes personalidades del inicio del siglo XX, ¿no? Y este es un noruego que se llamó Fridtjof Nansen, perdón, Fridtjof Nansen. Ahí está, sí, ya sabes, está conectado el sistema neuroendocrino y el inmunitario. Sí, ahí ya sabes tú, si has leído ya el tema 14, serás consciente de la interconexión que hay. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a hablar un poquito de Fridtjof Nansen, que bueno, conociendo un poquito la vida de este hombre nos va a dar pie a hablar de determinadas cosas, determinados conceptos científicos que son interesantes conocer, que es interesante conocer, y a comprender mejor la dinámica de funcionamiento de nuestros océanos, que ahora está muy en boga y que como veis han salido un montón. En cuanto tengáis un poquito de inquietud, veréis que os surgen muchísimas noticias, han salido muchísimas noticias con respecto a la cinta transportadora, el AMOC, que si se corta, que si no se corta, lo que puede ocurrir, lo que no, desde muchos ámbitos y bueno, cada vez es más la evidencia y cada vez son menos los escépticos, ¿no? El caso es que, fijaos, Fridtjof Nansen, esta persona que vivió entre, creo que era en 1861 y 1930 o algo así, vamos, la segunda mitad del siglo XIX y la primera, un poquito más, de un cuarto de siglo XX. Y es, como digo, una de las personalidades más importantes que ha dado Noruega, entre otras cosas, ¿no? Aquí, como estamos muy alejados en el Mediterráneo, parece que los noruegos no nos importan, ¿no? Y no tenemos mucho conocimiento, pero Nansen fue una auténtica personalidad que incluso recibió el premio Nobel. O sea, no solamente fue un científico, un aventurero, sino que fue un gran servidor de la humanidad, ¿no? Recibió el premio Nobel de la Paz cuando todavía este premio no estaba desprestigiado, ¿no? Porque luego, bueno, pues fíjate tú si se lo dieron a Kissinger. pero, pero vamos, antes, cuando todavía estamos hablando de 1900 y poco, ahí todavía el Nobel de la Paz era algo completamente prestigioso y se lo dieron a él, entre otras cosas, porque, mirad, existió un pasaporte Nansen que le tocó vivir una época muy convulsa, ¿no? Le tocó vivir una época en la que se destruía, se cambiaba el mundo, igual que nos está tocando a nosotros bueno, nuestro cambio es más grande todavía, ¿no? Pero aquel que había era en cuanto la repartición de Europa pues varió muchísimo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? La Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio Austrohúngaro, la caída del Imperio Otomano, fijaos todo eso, todos los cambios que hubo. Y había un gran problema de desplazados que además quedaban como apátridas, es decir, no se les reconocía en sus países por traidores y no tenían ninguna posibilidad de desarrollarse, ¿no? De poder rehacer su vida en otro sitio, porque no tenían documentación ninguna. Y creó un pasaporte que se llamó el pasaporte Nansen.
Se le conocía así, y por su labor, por la que en defensa de todos los refugiados y los desplazados por catástrofes y guerras fundamentalmente, y revoluciones, pues le dieron el Nobel de la Paz. Incluso creo que después a la fundación que siguió cuando él estaba muerto, que lleva su nombre, la Fundación Nansen, también le dieron el premio Nobel más tarde. Con lo cual podríamos decir que Fridtjof Nansen, Fridtjof, es que tiene unos nombres, los escandinavos ya sabéis que tienen unos nombres, es Fridtjof, creo, es Fridtjof, o sea, Fridtjof, Fridtjof Nansen, por eso se conoce como pasaporte Nansen, que es más fácil que pasaporte Fridtjof. Eso era así. Caso que, como os digo, fue una persona que desarrolló una gran labor humanitaria y que, como digo, podía considerarse que se le dio un Nobel y medio, ¿no? Un Nobel a él y un Nobel a su fundación una vez que estaba muerto. El caso es que esta persona fue una persona que no siguió los cauces habituales y que fue muy revolucionario en algunos aspectos, y fue capaz, y ahora lo veremos en cuanto os comente algunas cosas, fue capaz de ver caminos que los demás no veían y de darse cuenta y fijarse en fenómenos que para los demás pasaban desapercibidos. Y me parece que esa forma de esa cabeza tan espectacular que tenía Fridtjof Nansen, además de un gran corazón, pues le hace una personalidad completamente relevante y que deberíamos todos tener en cuenta. De hecho, a niveles, supongo yo que en Noruega será una de las personas más conocidas, ¿no?, de su historia, pero aquí no tenemos mucho contacto. Además, fijaos, en esta época, digo Noruega, pero en realidad cuando nació Fridtjof Nansen en 1861, no sé si todavía pertenecía a Dinamarca o ya solamente estaba con Suecia, porque es que Noruega primero perteneció a Dinamarca, luego estuvo unida a Suecia durante un tiempo y luego al final se independizó de Suecia. Y Fridtjof Nansen fue una de las personalidades que influyó, o sea, era un como se dice, un nacionalista noruego, ¿no? Que abogaba por la independencia de Noruega. Y aunque era tremendamente republicano, pues acabó intentando y abogando y consiguiendo que muchos países, cuando él adquirió fama internacional, y ahora veremos por qué la adquirió, pues que muchos países pudiesen aceptar al rey de Noruega, ¿no? Aunque él era republicano, acabó abogando por el rey de Noruega como mal menor en esa independencia. No sé si os suena de algo este proceso de comerse al rey, aunque no estuviese de acuerdo, ¿no? En fin, a mí esta persona me cae bien, y encima cuando la gente no va por el cauce habitual también me llaman la atención y me parecen personalidades muy interesantes, y revolucionó mucho e influyó muchísimo en ciencia, e influyó en todas las expediciones, fíjate, al Ártico y a la montaña posterior, etcétera, etcétera, e incluso en la oceanografía, y ahora veremos por qué, que confluye en este personaje tan complejo, tan curioso y tan maravilloso, ¿no? Hasta los 16 años, o sea, Fridtjof Nansen era de una familia acomodada, evidentemente, de origen danés, que al final, bueno, él nació en lo que se llamaba Cristianía, después se conoció como Oslo, ¿no?, la capital de la actual Noruega. Y hasta los 16 años vivió en una zona rural, y imaginaos cómo es una zona rural en Noruega y cómo sería esta zona rural en Noruega en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, eran unos territorios espectacularmente maravillosos, preciosos, salvajes, duros, y él se crió toda su infancia y toda su adolescencia hasta los 16 años, estuvo libre como el viento por allí, moviéndose y siendo pues esa naturaleza exuberante que tiene Noruega, pues su patio de recreo, ¿no? Tanto es así, fijaos que Fridtjof Nansen dicen que tuvo sus primeros esquís a los 2 años, unos esquís improvisados, pero que por primera vez se subió a los 2 años. Tanto es así que con 18, ya una vez que vivía en Cristianía, en Oslo, se fue con sus padres allí, porque su padre, cuando él cumplió los 16 años, se fue a vivir a Oslo, a Cristianía, vamos, que era entonces. Y como os digo, con 18 años consiguió el récord del mundo de la milla en patines, en patinaje sobre hielo, ¿no? El récord del mundo en la milla con 18 años. Y ya empezaba a ser conocido. Y con 19 ganó por primera vez el campeonato noruego
de esquí campo a través, de esquí de travesía, y lo ganó en 11 ocasiones consecutivas más. Es decir, de los 19 a los 30 años fue campeón de Noruega de esquí. El caso es que cuando llegó allí al actual Oslo y, bueno, tenía edad de estudiar, de tal, aprobó el examen de ingreso en la universidad y decidió estudiar zoología. Decidió estudiar zoología precisamente, según él dijo posteriormente, cuando en las entrevistas que le hacían y esto, que él estudió zoología para poder seguir en contacto con la naturaleza y trabajar al aire libre. Era lo que él anhelaba, él, después de haberse criado durante 16 años en un entorno que dominaba y que le parecía maravilloso y salvaje, pues trabajar en una oficina o en un laboratorio se le hacía algo tremendamente duro, ¿no? Él, por lo tanto, estudió zoología y rápidamente, en muy poquito tiempo, le mandaron a estudiar animales marinos en el mar de allí, en el mar de Noruega, ¿no? En el mar de Noruega, que fijaos, el mar de Noruega está entre Noruega y Groenlandia, ¿no? O sea, y hay, en ese mar, entre el mar de Noruega y el mar de Groenlandia, que son los dos que comunican el Atlántico con el Ártico, eh, ahí estuvo estudiando animales marinos y se centró, fijaos que coincidencia, precisamente en estudiar el sistema nervioso de estos animales marinos, de gusanos marinos principalmente, de invertebrados marinos y principalmente de gusanos. Tanto es así que cuando acabó su tesis doctoral va sobre el sistema nervioso de estos gusanos. Y cuando él leyó su tesis doctoral, él fue uno de los primeros que abogaba, que apoyaba, por lo tanto, la teoría neuronal que planteaba Cajal, ¿no? Sabéis que a finales del siglo XIX, a principios del XX, había muy poco conocimiento de cómo era nuestro sistema nervioso y Cajal supuso una revolución, porque Cajal decía que la unidad funcional del sistema nervioso eran las neuronas y que eran unidades individuales que solamente se conectaban con la siguiente en determinados contactos, lo que hoy conocemos como esa sinapsis, ¿no? Y que de ahí pasaban la comunicación de una neurona a otra y además había una polaridad de la dirección, por una zona recibían y por otra zona emitían. Todos estos adelantos que se consideraban revolucionarios. Y Cajal llegó incluso a dibujar, porque era un gran dibujante, eso lo sabéis, si habéis visto la serie, si te acuerdas, Fer, de la serie que hicieron de Cajal, aquella que estaba en televisión española, muy buena, hoy día sería muy lenta, pero muy buena. Cajal lo que quería era dibujar. Su padre era el que se empeñó en que estudiase medicina, pero él lo que quería era dibujar y se le daba muy bien dibujar. Tanto es así que hay dibujos de Cajal en la que llegó y describió las espinas dendríticas. Fijaos lo que es esto, ¿no? Las espinas dendríticas es que las dendritas, que son las prolongaciones por las que fundamentalmente recibe información la neurona, ¿no? En sus contactos con las demás, tienen unas estructuras, tienen unas estructuras que son las espinas, ¿no? En sus ramificaciones van dejando estructuras como que son espinas. Es que si cogéis un racimo de uvas y quitáis las uvas, lo que os queda, eso parece una dendrita con sus espinas, ¿no? Hoy día se sabe que esas espinas dendríticas son más grandes o más pequeñas en función de lo estables que son, ¿no? Hay las espinas dendríticas grandes son espinas dendríticas, son espinas permanentes o muy duraderas y están detrás de los conocimientos permanentes, de esos aprendizajes, de esas conexiones neuronales que están detrás del conocimiento que permanece, ¿no? Y las espinas que son más delgadas, más pequeñas, son más inestables y se están remodelando continuamente hasta que van adquiriendo un tamaño si deciden ser más grandes o si se van haciendo. Deciden, quiero decir, por interconexión. Cuanto más actividad tiene, como comentábamos hace 2 semanas, más grande se hace la espina y más permanece ese engrama conectado, ¿no? Muestras de plasticidad neuronal, exacto, esa es la plasticidad neuronal. Las espinas delgadas están más relacionadas con el aprendizaje, puesto que son espinas, nuevas conexiones que se están realizando y eso responde a esos nuevos aprendizajes, como digo. El caso es que Cajal fue capaz de ver, incluso de dibujar estas espinas, pero en la comunidad científica por aquel entonces se consideraban
incluso, bueno, interpretaciones artísticas que hacía Cajal de lo que creía él que veía a través de un microscopio óptico, que es alucinante ver lo que veía Cajal. O sea, yo que he visto espinas dendríticas en unos pedazos de pantallones así con una tecnología del siglo XXI, bueno, alucino cómo era capaz de ver con un microscopio óptico de los que había entonces lo que Cajal vio, que a veces cuesta verlo con unos medios actuales, ¿de acuerdo? Y Cajal lo vio, fijaos, utilizando además para ello, para teñir las neuronas, que es difícil teñirlas, utilizó una técnica que había desarrollado su principal antagonista científico, que era Camillo Golgi, ¿no? Camillo Golgi, que es el del aparato de Golgi, que aunque suene a título de peli porno italiana, en realidad es un orgánulo de la célula, ¿no? El aparato de Golgi, acordaos, es la continuación del retículo endoplasmático, que a su vez es la continuación de la membrana nuclear, ¿de acuerdo? Y que digamos que es la fábrica de empaquetado y de creación de vesículas en la neurona, así grosso modo, sin A, se dice grosso modo, sin A, ¿vale? Grosso modo podríamos decir que es eso, teniendo en cuenta que es una reducción del conocimiento, como siempre planteo. El caso es que este Camillo Golgi había descubierto un método de tinción de neuronas con plata que Cajal, que era excepcionalmente mañoso, o sea, además de tener cognitivamente ser muy habilidoso, también era muy habilidoso manualmente, ¿no? Y la técnica la depuró de tal manera que fue capaz de ver lo que Golgi no veía, eso es, grosso modo. Y lo que los demás por aquel entonces todavía identificaban como bueno, pues estructuras. El Cajal decía que esas dendritas, esas espinas dendríticas, eran estructuras posinápticas y que estaban relacionadas, que era el principio donde se recibía la información de la neurona anterior en ese contacto que hacía el botón terminal con esa espina dendrítica, ¿no? Pero en aquel entonces ya os digo que pensaban que era casi, pues eso, interpretaciones artísticas que hacía con su vena artística Cajal. El caso es que Fridtjof Nansen fue uno de los primeros en apoyar en la teoría neuronal y el primer investigador noruego, desde luego, y uno de los primeros del mundo en apoyar a Cajal con respecto a Golgi, que era en aquel momento el que defendía la teoría reticular. Creía que el sistema nervioso era una continuidad, era una red, pero que era continua, no que había unidades individuales que se conectaban en determinados puntos, que era lo que decía Cajal, que era la teoría neuronal, ¿no? Entonces, en esta teoría reticular, fíjate, en lo que planteaba Golgi es que el sistema nervioso tendría un funcionamiento similar al sistema vascular, al sistema circulatorio, en el que fluía todo, pero que no había unidades ¿vale? celulares, que aunque la teoría celular había surgido y se había aceptado ya que era la unidad básica de vida, sin embargo esa organización histológica pensaba que Golgi y gran parte de la comunidad científica que era una red continua, no había unidades individuales con espacios que separaban una neurona de otra, que es lo que planteaba Cajal y Fridtjof Nansen apoyaba, ¿no? En su tesis doctoral planteaba esto, ¿no? Y apoyaba la teoría neuronal además de Cajal. Que por cierto, a Cajal y a Golgi sabemos que recibieron el premio Nobel en 1906, fue un premio Nobel exequo, se lo dieron a los dos que tenían ese antagonismo, ¿no? Ahora bien, hoy día ya está aceptado por la comunidad científica a todos los niveles. El padre de todas las neurociencias es Cajal, cuyas afirmaciones todavía siguen vigentes, la inmensa mayoría, ¿no? O sea, la polaridad de las neuronas no es tan exclusiva. De la mayoría sí, pero hay algunas neuronas que no, tienen unas dendritas que también son capaces de generar algunos potenciales, tienen unos axones que pueden funcionar como dendritas. Es decir, esa realidad, esa diversidad que complica todo mucho, sobre todo para los que tenéis que estudiar, Fer, pero es así. Por ejemplo, en las neuronas sensoriales, aquellas que están en el ganglio que hemos visto el otro día, que están en el ganglio de la raíz dorsal del nervio espinal, esas neuronas sensoriales lo que tienen es un axón que llega hasta la zona que tienen que recibir esa sensibilidad, y ese axón se modifica para captar, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini. Estos mecanorreceptores son axones deformados, y esos axones deformados tienen una capacidad de transmisión hacia el soma como si fuese una dendrita. Esa es la idea, ¿no? Entonces, funcionalmente son como dendritas,
que en realidad sea un axón. Quedémonos con eso, con que de las dos grandes teorías estaba por un lado la neuronal que planteaba Cajal, mi tocayo, y la que planteaba Camilo Golgi, que era la de la retícula continua, ¿no? Que funcionaba como si fuese el sistema circulatorio. Hoy día sabemos que es cierto lo que decía Cajal y todos le admitimos como tal. Aún así, en el discurso del Nobel, Golgi defendió la veracidad de la teoría reticular y Cajal refutó la teoría su discurso, refutó la teoría reticular y planteaba la teoría neuronal. A eso es. Eso es, generar potencia con una frecuencia, bueno, claro, con una frecuencia, quiero decir, cuando estudiemos bien los corpúsculos de Pacini, veréis que yo siempre comento que el corpúsculo de Pacini, para entenderlo, viene bien imaginar una cama de agua, ¿vale? El corpúsculo de Pacini son muchas, imagínate que el axón empieza se dobla muchísimo, de manera que va quedando como con capa de membrana con líquido dentro, con el líquido que hay en el interior con el citoplasma, ¿no? Capa de membrana con líquido dentro, y yo digo siempre que imaginaos que funciona como una como una cama de agua, ¿no? Entonces imaginaos unos poros que tenga la cama de agua que están cerrados y están sujetos mecánicamente a los bordes de la cama de agua, ¿no? Cuando tú te sientas en la cama de agua, ¡pum!, se deforma y por lo tanto se abre el poro y pasan, ¿no? Es un canal de sodio y pasa sodio y depolariza esa membrana. Y además lo que ocurre con el corpúsculo de Pacini es que lo que ocurre en una cama de agua, ¿no? Si tú te sientas en la cama de agua empieza a bambolearse, cuando se bambolea se abre, con cada bamboleo se abre el canal de sodio, pero pasa un momento, tiende a estabilizarse y si tú te quedas quieto en la cama de agua, la cama vuelve a quedarse horizontal, ¿no? ¿Cuándo vuelve a dar señal ese corpúsculo de Pacini? Cuando te levantas de la cama de agua, ¿no? Cuando cambias la situación estimular. Al levantarte de la cama de agua, entonces vuelve a movilizarse todo el líquido del interior y vuelve a abrirse ese canal de sodio. Así creo que se entiende bastante bien cómo puede despolarizar por esa masiva entrada de iones de sodio esa membrana en cuestión y transmitir, por lo tanto, la señal de que hay una presión, de que hay un cambio de presión, porque el corpúsculo de Pacini o de Pacini, o sea, o de Pacini, porque realmente en italiano hoy día a lo mejor sí se dirá Pacini, ¿no? Si fuese latín sería Pacini, pero hoy día será Pacini, porque es con dos Cs. Pues como os digo, eso es más o menos para entender cómo funciona el corpúsculo de Pacini. A lo que íbamos, que es lo que estaba comentando con respecto a Fridtjof Nansen, ¿de acuerdo? Que él abogó por la teoría neuronal de Cajal y fue uno de los primeros investigadores que apoyó estas tesis y que le daba una veracidad científica y no sé qué me sale aquí, echar pausado, no sé qué. Paquirrín, eso es. Mira, Alex, claro. De Pacini a Pacini y al final va a ser Paquirrín, tienes toda la razón. Vamos a volver al hilo argumental inicial. Nada, simplemente comentar eso, que entre Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal hubo esa diatriba, que incluso en la misma ceremonia en la que se le otorgó el Nobel a los dos, cada uno en su discurso defendió de su parte. Y hoy día todo el mundo admite que realmente Camilo Golgi lo que descubrió es el método de tinción, pero el que descubrió realmente cómo funcionaba el sistema nervioso fue Santiago Ramón y Cajal, que es el padre de todas las neurociencias y una rara avis en nuestro país en cuanto a la ciencia, ¿no? Con unos medios mínimos fue capaz de ver lo que, pues eso, igual que le ocurre y veréis a Fridtjof Nansen, que era capaz de ver lo que otra gente no veía con mucha facilidad en su caso. El caso es que, fijaos, cuando este hombre, Fridtjof Nansen, que era muy jovencito, leyó su tesis doctoral, se fue
directamente porque lo siguiente que planteó, es decir, antes de esperar a ver qué nota le habían puesto y si al final le otorgaban el doctorado o no le otorgaban el doctorado, se fue a una expedición porque él tenía un espíritu aventurero brutal y ya llevaba un montón de tiempo escribiendo la tesis como tal y quería salir de nuevo al aire. Y entonces se fue a intentar una travesía que todavía no se había realizado y fue el primero en realizarla, a atravesar Groenlandia en el eje este-oeste, ¿no? Groenlandia, fijaos, imaginaos Groenlandia como es, ¿no? Pues atravesarla en el eje oeste-este, oeste-este, que todavía no se había realizado. Me parece que, no sé si fue por el 87 y cuando leyó la tesis y cuando se fue a la expedición. El caso es que se fue a la expedición sin saber qué nota le habían puesto porque en aquel entonces en Noruega esa tesis tenía que pasar después de que tú la defendieses, pasaba el examen de los que se llaman abogados del diablo, que eran los encargados de buscarle excusa y ver al final si aprobaba o no aprobaba. Y él antes de esto organizó una expedición que ya os digo yo que había habido dos expediciones noruegas antes intentando atravesar todo Groenlandia y habían fracasado en unos años antes. Me parece que una había sido el año anterior, en el 86, y otra en el 83, o cosas así. El caso es que habían fracasado. Y fijaos qué curiosa forma de pensar tenía este hombre y cómo revolucionó la visión, ¿no? Cómo cambiaba la visión que todo el mundo tenía entonces de las cosas. Y este hombre, resulta que si veis Groenlandia, ¿vale? Imaginaos Groenlandia en un mapa, pues Groenlandia, la parte oriental, la que da hacia Noruega, es una costa muy escarpada, una costa difícil además, una costa que está helada y que tiene unas corrientes marinas complicadas, y es difícil porque la conexión entre el Atlántico y el Ártico, entre el Atlántico Norte y el Ártico, y no tiene incluso comunidades estables, salvo algunas nómadas inuit, ¿no? Pero quitando estas nómadas inuit no había ninguna comunidad, ninguna población estable. Las poblaciones estables estaban en la costa oeste, en la costa que da el, hacia el continente americano, hacia el norte de Canadá. El caso es que, bueno, viene Raquel, que Fridtjof Nansen decía que las dos expediciones que habían intentado hacer la travesía de Groenlandia y habían fracasado, se habían iniciado en la principal población que había en Groenlandia, que pilla en la costa oeste de Groenlandia, más o menos a la mitad de la isla, que se llama, en una bahía que se llama la Bahía de Disco, ¿no? La Bahía de Disco con K, está en la Bahía de Disco. Y entonces él decía que llegaron, la que más llegó a avanzar 160 kilómetros, pero no llegó más. Y Fridtjof Nansen lo que planteó es que él la iba a hacer al revés. Que los otros habían planteado desde ahí, pero que él la iba a hacer al revés. La iba a hacer de este a oeste. Y una de las cuestiones para argumentarlo era diciendo que como en la costa este no había ningún puerto que fuese una parada regular de ningún tipo de barco, y en la costa oeste sí, ahí en la bahía de Disco, entre otros sitios, es donde estaba, bueno, pues las poblaciones que tenían un tráfico más o menos regular, un tráfico mínimo en aquella época comparado con lo que hay hoy, claro, pero un tráfico regular al fin y al cabo de barcos, y sin embargo en la costa este no había. Y él decía que, bueno, pues que si conseguían desembarcar en la costa este, de allí no les quedaba más narices que llegar a la otra costa, porque no iba a haber ningún barco que pudiese rescatarlos allí. Entonces, por narices tenían que atravesarlo. Eso es lo primero que planteó. Y además decía con gran razón, bueno, planteaba un paradigma distinto. Hasta ese momento las expediciones eran, bueno, pues una organización brutal, ¿no? De medios, logística, era un ejército el que tenían que movilizar para que al final 4 personas llegasen a determinado punto. Así, igual que en la montaña, igual que en cualquier otro, a base de crear campos, tener un montón de mano de obra trabajando, montando distintos campamentos, ir avanzando. Y él cambió por completo este paradigma.
Fridtjof Nansen lo que dijo es que uno de los problemas que tenían los que empezaban desde el oeste es que tenían que hacer el camino de vuelta, con lo cual tenían que llevar un montón de impedimenta, ¿no? Sin embargo, él lo que planteaba es que una vez que llegases allí, no te hace falta llevar más que lo que necesitases para llegar al otro lado, porque no ibas a hacer camino de vuelta, puesto que ibas a llegar a la zona que estaba habitada con poblaciones estables. Y de allí podrías coger un barco y volver a Noruega y hacer lo que fuese. Entonces, él, pues, lo planteó así y lo planteó además, en vez de organizar una gran expedición de cientos de personas y con un equipo brutal, pues él, no, él planteó, vamos a hacer un equipo pequeñito de seis personas expertas en moverse, entre otras cosas, con quien empezó a buscar, bueno, voluntarios se le unieron porque el tío era muy atractivo comunicando y fue capaz de convencer a mucha gente, pero bueno, pues buscaba gente que fuese experta en desplazamientos por tierras del estilo de las del Ártico, ¿no? Y entre ellas fueron, mira, le indicaron, le orientaron y él aceptó pues coger a algunos sami, que son una etnia que vive en Laponia, en el norte de Escandinavia, ¿no? Entre Finlandia, Suecia y Noruega, en la parte norte es Laponia, y de allí los sami pues están acostumbradísimos a moverse. Uno de estos sami se llamaba Balto, fíjate que en honor a él es por lo que le nombraron luego al perro este, que hicieron una película y todo de Balto, el perro esquimal, y no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Balto me suena, y Balto era el apellido de uno de los que acompañó a Fridtjof Nansen su travesía de Groenlandia y más tarde a unas expediciones al Polo Norte que también hizo. Entonces, como os digo, consiguió llegar allí. Al final no llegó a la bahía de Disco porque se complicaron las cosas, al final desembarcaron mucho más al sur, pero al final consiguió realizar la travesía. Y cuando consiguió realizar la travesía, por cierto, para hacer esto, como digo, con solamente 6 personas, con esto también diseñaron todo de nuevas. O sea, ellos dijeron, vamos, 6 personas y cada una transporta su propia impedimenta. De manera que diseñaron los sacos de dormir, diseñaron la ropa, diseñaron los trineos especialmente para que fuesen arrastrados por ellos. Todo eso fueron adelantos que propició esta visión nueva de hacer las cosas de otra manera que planteaba Fridtjof Nansen. El caso es que consiguió hacer la travesía y cuando llegó a la población del oeste de Groenlandia, lo primero que hizo el alcalde de la zona fue felicitarle por su doctorado, porque todavía no sabía si había aprobado o no había aprobado el doctorado. Luego allí se tiró como 7 meses porque el último barco había salido hace nada y tardaron otros 7 meses al final en que se fuesen. Y él comentaba al final que no sin pena se fue, porque al final se dice que fueron unos momentos felicísimos y que cuando llegó, de hecho, luego a Cristianía, lo que es el actual Oslo, eran que entre 30 y 40.000 personas le recibieron a su llegada, ¿no? Recibieron a la expedición como si hubiesen, pues eso, como héroes, auténticos héroes nacionales. Estamos hablando de 30.000 o 40.000 personas, que era un tercio de la ciudad de Oslo en aquel momento. O sea, imaginaos el impacto que esto tuvo, ¿no? Que abarrotaban las calles y que llegó como un monstruo. O sea, fijaos que ya el personaje del que podemos estar hablando, ¿no? El caso es que una vez que acabó esto, lo siguiente una vez que acababa un proyecto se le ponía a funcionar la cabeza y empezaba a pensar en otro. Y lo siguiente fue plantear una expedición al polo. Una expedición al polo también con sus propios medios, con su forma. Por cierto, la expedición esta de la travesía de Groenlandia, como la consideraban una locura, ni siquiera recibió financiación del gobierno sueco, del parlamento noruego, perdón, ni nada en absoluto, sino que él tuvo que conseguir mecenas por ahí y con aportaciones, parece ser, fíjate, de estudiantes que sí quisieron apoyar, de estudiantes universitarios que estaban apoyando a su compañero Fridtjof Nansen. Después, como digo, empezó y se hizo famoso, por supuesto, por haber sido la primera persona que realizó la travesía de Groenlandia, y decidió pues organizar una expedición al polo. Para eso construyó un barco armó un barco. Él hizo de armador de un barco que, con ingenieros navales, por supuesto, diseñó
distinto, o sea, fue un primer rompehielos en condiciones, ¿no? Era un barco que dicen que la relación entre eslora y manga, o sea, entre el largo y el ancho, no era la habitual, era mucho más ancho de lo habitual y de manera que tenía un aspecto como rechoncho y además el casco pues era muy afilado adelante, muy afilado atrás y que estaba diseñado de manera que en cuanto recibiese la resistencia del hielo pues se subiera encima del hielo y luego lo iba rompiendo, pues como funcionan realmente los rompehielos. Pues fue un auténtico avanzado a su tiempo. Este barco se llamó Fram. Fram, que significa en español, o sea, supongo que esto será noruego, en español significa adelante. Toda una declaración de intenciones que era lo que él planteaba, ¿no? Así planteó la travesía de Groenlandia y así planteó su expedición al Polo Norte. Y fijaos, aunque piensen que fue un loco, en ninguna de las dos expediciones hubo muertes, o sea, que fue, o sea, que llegó, volvió y lo consiguió todo. Este viaje del Fram fue un viaje de 3 años, se planteó. Fijaos lo que era eso, ¿eh? Me voy a intentar llegar al Polo Norte y me tengo que preparar para estar 3 años, 3 años entre que voy y vuelvo. O sea, que era una gente de verdad que era distinta por narices. Allí se llevó también a Balto, a el Sami este, que era el segundo de a bordo organizando. Y dicen que había tal competencia por querer ir en esta expedición al polo que un teniente del ejército pues al final acabó enrolándose como fogonero porque era lo único donde podía porque ya no había espacio para nadie, pero daba igual, nos presentábamos todos por donde había muchísima competencia para conseguir una plaza en el barco este que con una expedición pequeña para lo que era intentó llegar al Polo Norte. No lo consiguió, pero consiguió batir el récord y llegar hasta el paralelo 86 y pico, me parece. El Polo Norte son el paralelo 90, ¿no? 90 grados con respecto al Ecuador. Es el Polo Norte, pues 86 y pico, que fue el récord del momento y volviendo con todos después de esos 3 años de expedición, pues imaginaos, fue toda una verdadera hazaña. Pero como os digo, no simplemente es que él era capaz de ver estas cosas y de avanzar, por supuesto, la construcción de barcos a partir de entonces se vio influida, la construcción de ropas para expediciones árticas, sacos de dormir, los trineos que se llevaban diseñados para tirar por personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto fueron adelantos que él planteó y que han influido mucho en el desarrollo de todas las expediciones a terrenos, ya os digo, de montaña y ártico y antártico, fundamentalmente. El caso es que cuando hizo su expedición al Polo Norte en el Fram, menciono el Fram porque luego tiene también algo de importancia. El Fram, por cierto, que es el barco que después utilizó Amundsen en su travesía en la que llegó al Polo Sur. Que Amundsen, por cierto, no siguió, no fue al Polo Norte porque hubo un estadounidense que dijo que había llegado, que hoy día se pone en duda. Pero como dijo ya que había llegado, dice, bueno, entonces me voy al sur y voy a ser el primero que llegue al Polo Sur, Amundsen. Y fue en el barco que construyó, que se construyó a expensas, siguiendo las ideas y las recomendaciones de Fridtjof Nansen. El caso, como os digo, es que fijaos que cuando él fue en el Fram, en la expedición al Polo, que estuvo 3 años, fue capaz de darse cuenta de algo que evidentemente habrían visto miles de personas, pero que ninguno se había parado a considerar. Y es que se dio cuenta de un fenómeno. Y es que cuando el barco era una goleta, el Fram era una goleta de 3 mástiles, imaginaos, y por lo tanto movida por el viento. Y él se dio cuenta de que cuando el barco iba en una dirección, movido por el viento, y veían en proa un iceberg, ¿no? El iceberg no se iba alejando en la misma dirección empujado por el viento, sino que curiosamente se desplazaba hacia la derecha, ¿vale? Entonces, imaginaos el barco, aquí está el barco, el iceberg, según va acercándose, el iceberg iba desplazándose a su derecha. Y esa observación la comunicó, evidentemente. Y uno de los que es el padre de la meteorología ahora mismo, de nombre impronunciable, de noruego en aquel momento, que lleva las cátedras de dinámica de fluidos en la Universidad de Oslo, creo que era, pues fíjate que tenía un alumno que acababa de empezar a estudiar con él, que se llamaba Ekman. Bueno, se llamaba Vagn Walfrid Ekman.
pero todos le conocemos como Ekman, ¿no? Que uno de los primeros oceanógrafos. Ekman le dijo que por qué no iba a investigar lo que había planteado Nansen, ¿no? De que por qué si el viento iba hacia el norte, el iceberg se desplazaba, perdón, hacia el este y no seguía en dirección norte. Y entonces estuvo estudiándolo y en unos años llegó a desarrollar lo que se llamó el arrastre, lo que hoy se conoce como el transporte de Ekman, que es una fuerza que lo que habla es que entre la fricción del viento sobre el mar y el efecto Coriolis, acordaos del efecto Coriolis, el efecto Coriolis es ese efecto, el de los remolinos que en el hemisferio norte giran hacia el sentido de las agujas del reloj y en el hemisferio sur en el sentido inverso, ¿no? Es esa fuerza resultado de la combinación de la gravitación y la rotación de la Tierra, ¿no? Que hace que en el hemisferio norte los fluidos que se desplacen, porque la fuerza de Coriolis solamente afecta a objetos en movimiento, ¿no? Entonces, un objeto que se está desplazando en un fluido o bien la misma molecular de ese fluido, ¿no? Una vez que se desplazan en el hemisferio norte hacia el norte, pues se van torciendo hacia el este, es decir, va cambiando su variación hacia la derecha, siempre su dirección va torciendo hacia la derecha en el hemisferio norte y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Eso es lo que hace la fuerza de Coriolis. Entonces esta fuerza de Coriolis junto con la resistencia o la fricción del viento en el agua hacen que en realidad la masa de agua superficial se desplace en perpendicular a la dirección del viento hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Esta hoy día se conoce como transporte de Ekman. De hecho, este transporte Ekman lo que llegó a describir es la espiral de Ekman, porque evidentemente si el viento va así, la capa superficial del mar se desplaza en esta dirección, pero la capa que está debajo, arrastrada por este movimiento de esta, se desplaza también en esta dirección con respecto a esta, y la siguiente así, y la siguiente así, pero cada vez con un poquito menor de fuerza, de manera que va dibujando lo que es una espiral. Esa espiral de Ekman, ¿vale? La describió gracias a la observación que había hecho Fridtjof Nansen cuando fue hacia el polo y se dio cuenta de que los icebergs no seguían la dirección del viento, sino que iban en 90 grados casi desviados de esa dirección hacia la derecha. Caso es que eso ayuda a explicar de alguna manera cómo se mueve superficialmente, movida por los vientos, como os digo, esta superficie del mar. Esto, por supuesto, donde soplan los vientos soplan libremente por la superficie del océano, pero cuando llegan a los continentes son barreras para ese viento. Y si os fijáis en el mapa mundi, veréis, si lo miráis bien, veréis que el hemisferio sur tiene muchísimo más océano que el hemisferio norte. El hemisferio norte, donde, estando Asia, que es el continente más grande, ¿no? En Norteamérica, pues es donde hay menos agua con respecto a la cantidad de tierra que hay que con respecto en el sur. De hecho, por ejemplo, la conexión del océano Antártico, el océano glaciar antártico, el océano Antártico, tiene conexión directa con el resto de océanos, con el océano Atlántico, con el Pacífico y con el Índico. Pero en el hemisferio norte no ocurre lo mismo. De hecho, en el hemisferio norte, el océano Ártico es prácticamente un mar menor del océano Atlántico, puesto que solamente tiene intercambio de aguas potente con el océano Atlántico, puesto que en el estrecho de Bering, que es muy estrecho, no hay casi intercambio de agua, porque además ahí el agua superficial está más caliente y no hay prácticamente intercambio de agua. Prácticamente el Ártico solamente intercambia agua con el Mediterráneo, y intercambiar agua entre todos los océanos del mundo es fundamental, ¿no? Entonces, entendamos cómo funciona como os digo, en las grandes corrientes de aire que pueden ir por la superficie del océano, dibujan, si vemos el mapa mundi, dibujan en los océanos, quitando el Ártico y el Antártico, dibujan grandes grandes círculos, ¿no? Que son los giros. Hay unos giros de vientos en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, en el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur y en el Índico Sur. En el Índico Norte no hay sitio suficiente para poder hacer esto. Quiero decir que el viento choca antes con Indonesia, con la India, etcétera, etcétera. Pero en el Índico Sur no ocurre esto. Estos grandes giros así, fijaos, que coinciden con tener un anticiclón en el centro. Nuestro famoso anticiclón de las Azores, el anticiclón que hay en el centro de todos estos grandes
grandes giros, están las zonas de anticiclón permanente. Los anticiclones más importantes del planeta son esos 5 que están a esos niveles. Bueno, luego hay otro en territorio, en el interior de Asia, pero en el océano son, como digo, estos 5. Y eso sirve para explicar cómo se mueven estas corrientes. Pero fijaos, si tenemos un círculo en el hemisferio norte, en el Atlántico norte, que va dando vueltas y que cuando ese viento gira así, la capa superficial se desplaza 90 grados hacia la derecha, 90 grados hacia la derecha, 90 grados hacia la derecha, entendemos que cuando los vientos vayan como paralelos a la costa americana, a la costa de Estados Unidos y Canadá, la superficie del agua se va a desplazar hacia Europa. Pero cuando vayan en dirección oeste-este, van a desplazarse hacia el sur. Y cuando vayan en dirección norte-sur, se van a desplazar hacia el oeste. Y cuando vayan en dirección este-oeste, se van a desplazar hacia el norte. Eso hace que en esos círculos que digo que son permanentes alrededor de estos anticiclones, la capa de agua superficial se vaya acumulando y vaya en el centro. Eso da origen en el Atlántico Norte, por ejemplo, al Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos es ese mar que encontraron los navegantes, los conquistadores cuando iban a América, y de repente se encontraron una zona de calma chicha brutal, que decían, y que encima estaba plagado de algas, que llamaron sargazos. Llamaron sargazos porque los primeros que lo describieron fueron portugueses. Y este sargazo, el sargazo es un alga flotante, son algas, no como la posidonia, que son plantas. Estos son algas y son algas flotantes, que flotan porque tienen unas vejigas rellenas de gas que les hace flotar, son como boyas, ¿vale? Pero estas vejiguitas que tienen un aspecto que a una cierta distancia puede parecer uvas, y por parecer racimos de uvas, y estos portugueses venían de una zona en la que la uva típica se llamaba salgazo, y entonces de ahí parece ser que deriva el nombre de sargazo. Ya sabéis que en el Caribe eso de entre L's y R's hacen otras composiciones, ¿no? Dicen L cuando es R. Aquí en este caso, en vez de salgazo, que era lo que les parecía, pues acabó siendo sargazo. Pero ese mar de los sargazos es donde se acumulan, por lo tanto, por es una zona hacia la que por ese desplazamiento de la capa de Ekman, que por cierto, a la zona donde influye este desplazamiento horizontal y esta fricción que va derivando las cosas hacia la derecha, se conoce como capa de Ekman, y tiene como entre 50 y 100 metros dependiendo de la zona del océano donde nos encontremos, ¿no? Pero al final acumulan en el centro zonas en las que prácticamente no hay corriente, o las corrientes se anulan las de unos y otros lados, y puede permanecer objetos flotantes como es el Mar de los Sargazos, o como es, desgraciadamente, la famosa isla de plástico que hay en el Pacífico Norte, ¿no? Que es donde más plástico se ha acumulado, y se acumula además en la parte central de ese gran giro que hay en el Pacífico Norte. Ese gran giro igual, siempre desviando, siempre va girando por esa fuerza de Coriolis, los vientos van girando haciendo ese círculo, y el arrastre de Ekman hace que se acumulen en el centro. Pues esa famosa isla de plástico que a veces es noticia y que es muy impactante, esas imágenes son una prueba evidente de nuestro impacto sobre el planeta, ¿no? De cómo esa actividad económica exacerbada está afectando al planeta. Y esa isla de plástico, os digo, en en 2018, ya medía 3 veces lo que la superficie de la península ibérica en el Pacífico Norte, ¿no? En el 2018, hoy día será más grande todavía, 3 veces lo que España, Portugal y Andorra juntos, ¿no? Que Andorra no signifique mucho, vamos a incluirlos también, pobrecitos. 3 veces en lo que estos... en plástico, ¿no? 3 veces la superficie de la península ibérica. Esto, como os digo, bueno, pues nos ayuda a entender cómo funciona esto, y cómo funcionan y cómo se pueden estar moviendo en esas direcciones circulares, incluso las corrientes superficiales en los océanos. Pero ¿qué ocurre? Que el océano, por la
forma que tiene, por la estructura, por lo ancho que es con respecto a lo alto, por muchas condiciones, hace que esos desplazamientos horizontales se propicien, pero sin embargo los desplazamientos verticales están prácticamente inhibidos. Hay muy pocas zonas y eso es fundamentalmente porque el océano recibe calor de arriba, recibe calor, o sea, la capa que se calienta del océano es la capa superficial. Y hay un fenómeno, y es que el agua cálida es menos densa que el agua salada, con lo cual se calienta, se evaporará lo que sea, pero ese agua caliente no se mezcla con el agua de abajo, puesto que el agua de abajo es más densa y más abajo, más fría, más densa todavía. Entonces, y son columnas que hacen que en el océano, en grandes partes del océano, sobre todo en las zonas más cálidas, donde da mucho y se calienta mucho la capa superficial, el intercambio vertical de agua es prácticamente nulo, es muy inhibido, es muy difícil. Se mueve y se mezcla algo de agua, sobre todo con los movimientos de marea, pero los desplazamientos verticales son muy pocos. Y es ahí donde tiene importancia esa corriente termoalina, puesto que esa corriente termoalina habla no solamente de esos desplazamientos horizontales que en superficie se ven influidos por la fuerza de Coriolis y por los desplazamientos de la capa de Ekman y esto que estamos viendo, pero necesitan hundirse y mover todo el agua del interior, que es lo que hace la corriente termoalina, es lleva de las zonas tropicales agua cálida a las zonas polares, y en las zonas polares, fijaos, como la capa de arriba está menos caliente, pues se permite que haya, es más fácil, se necesita menos energía para conseguir desplazamientos verticales, que son fundamentales en las dinámicas del océano. Entonces, ¿por qué nos fijamos tanto en el AMOC? Que el AMOC es solamente un brazo de esta corriente que viene del Golfo y que llega, es decir, de toda la corriente, toda esta cinta transportadora que conecta todos los océanos del mundo. ¿Por qué nos fijamos y le damos tanta importancia precisamente al brazo del Atlántico Norte? Y eso es por lo que estábamos comentando, es decir, solamente en los polos es donde se puede producir, porque hay menos calentamiento de la capa superficial, es donde se pueden producir esos hundimientos que hagan que agua que estaba antes en superficie ahora pueda ir a profundidades y se mueva por todas las profundidades hasta que luego vuelva a ir a superficie, y es como funciona toda esa cinta transportadora. Entonces, si nos damos cuenta, como he dicho antes, en todo el sur sí hay conexión con el Antártico, con el océano Antártico, pero en el norte, como el de Bering es muy pequeño, la única significativa, la única conexión significativa en donde se puede producir, por lo tanto, este hundimiento y generar esas aguas profundas es en el Atlántico Norte. Concretamente, fijaos en esta zona que comunica el Ártico con el Atlántico Norte, que es la zona que hay entre Groenlandia y Noruega, que se divide en dos, en el mar de Groenlandia y en el mar de Noruega, y entre medias hay unas islas que se llaman Svalbard, que lo tengo aquí apuntado porque si no, Svalbard, todos estos me recuerdan a los nombres de Vicky el Vikingo, o sea, cuando éramos pequeños y lo veíamos, esto era así, ¿no? Como se llama Alvar, de Flag y esas cosas. Pues Svalbard es como se llaman unas islas que hay al oeste de Noruega. Y entre estas islas y Groenlandia hay un estrecho que se llama Estrecho de Fram, en honor al barco en el que iba Fridtjof Nansen, ¿no? En honor a ese barco le pusieron ese nombre a ese estrecho. Bueno, pues ahí en el estrecho de Fram y en el mar de Noruega, que es lo que hay desde las islas Svalbard a la costa de Noruega, pues es donde se produce ese hundimiento. Además, cuando llega el agua cálida del Golfo a estas latitudes y aquí se enfría, en ese enfriamiento es donde se libera el calor que va hacia el oeste, también en este caso, y permite que la costa de Noruega tenga 15 grados menos, 15 grados más, perdón, de temperatura que la costa de Groenlandia a la misma altura, a la misma latitud, ¿no? O sea, fijaos el calentamiento que provoca son esos 15 grados. Eso es lo que hace, lo que siempre hemos visto del calentamiento que trae la corriente del Golfo aquí. Entonces, ¿cómo funciona esa corriente termoalina? Esa corriente termoalina se llama termoalina porque depende de la temperatura, de ahí termo, y de la salinidad, de ahí alina, ¿no? Con H. Esta corriente termoalina es así, y se dan dos fenómenos. El agua, cuanto más caliente es menos densa, y cuanto más dulce o
menos salada también es menos densa. Y el agua tiene que tener más densidad que las capas de agua que hay debajo para poder hundirse. Entonces, ¿cómo puede hacerse esto? Pues esto puede hacerse porque ese agua que va llegando procedente de las zonas tropicales, que va llegando a esta zona ya cercana al Ártico, en el Atlántico Norte, se enfría y al mismo tiempo no pierde salinidad, sino que incluso gana salinidad. Gana salinidad porque, entre otras cosas, el Atlántico Norte es la parte de los océanos la más salada del globo. Es más salado, por ejemplo, el Océano Pacífico es un océano bastante menos salado, tiene más proporción de agua dulce con respecto a la salada y cede ese exceso de agua al resto de los océanos. Y el Océano Atlántico es más salado fundamentalmente porque tiene el aporte de sal que le da el Mediterráneo. Fijaos, eso es muy importante para el Atlántico Norte. Entonces, pero también es para que siga siendo salado, es importante que ese mar se congele. Porque fijaos, cuando el mar se congela, lo que hace es que se congela solo el agua y el agua expulsa salmuera, que hace que ese agua se vuelva más salada. Al volverse más salada y fría, puesto que está en contacto con un mar helado, es cuando se hunde y llega a la máxima profundidad por esa cantidad de densidad de sal y pérdida de temperatura, ¿no? Y por eso a esta zona de conexión entre el Atlántico Norte y el Ártico se le conoce como el motor de la cinta transportadora, porque ahí, fijaos, cada hora, han hecho cálculos, se hunde ese movimiento vertical. Cuando esta corriente funciona como debe, se hunden 40 millones, creo que eran, de kilómetros cúbicos. Yo creo que tenía por aquí apuntado cuánto se hundía en la corriente esta corriente vertical, ¿no? Creo que había leído el dato, cuánto se hunde. Creo que sí, que eran 40, es decir, que hay... No, 40 kilómetros cúbicos directamente, solamente, no hace falta que sean 40 millones de kilómetros cúbicos. Con 40 kilómetros cúbicos ya es suficiente, ¿no? ¿Os imagináis lo que es un kilómetro cúbico? Un kilómetro de ancho por un kilómetro de alto por un kilómetro de largo, ¿no? O sea, imaginaos en las 3 dimensiones, 3 kilómetros. El caso es que se produce un gran desplazamiento y un gran hundimiento de ahí. De hecho, bueno, y hay varios fenómenos ahí a tener en cuenta. Uno es que el agua es fría, tiene más capacidad de captar CO2. De este exceso de CO2 sabemos que los océanos son el principal captador de este exceso de CO2. Si los océanos no fuesen capaces de absorber este exceso de CO2, ese exceso de CO2 ya nos habría hecho estar 3-4 grados por encima de los niveles preindustriales y ahora estamos ya por encima del 1,5 y dentro de nada veremos a ver si llegamos al 1,7 o no llegamos al 1,7, pero por encima del 1,5 seguro que estamos. Hay que asegurar lo que ahora mismo ya la mayoría de los científicos piensan eso. El caso es que, como os digo, absorbe muchísimo. Si el agua se calienta, pues evidentemente es capaz de absorber menos CO2, porque ese CO2 del agua fría se hunde a las profundidades y tarda, una vez que llega abajo, se empieza a disipar y al final se mueve todo el fondo del océano. No es una cinta concreta, sino que al final se va disipando y va corriendo y se va moviendo todos. Las velocidades por las que se mueve esta cinta transportadora a nivel superficial son velocidades altas. Hay zonas en las que alcanza más de 1 metro por segundo de desplazamiento del agua en las corrientes superficiales, pero en las corrientes profundas, esas corrientes que son necesarias para que se mueva toda la cinta, los desplazamientos son de grandísimas masas de agua, pero en longitud son desplazamientos muy pequeños, son de milímetros por segundo. O sea, fijaos, milímetros por segundo cuando el otro es de 1 metro por segundo, casi 1000 veces más lento lo que se produce el movimiento de las aguas profundas, ¿no? Ahora, cuando tarda tanto y se desplaza tan lentamente, ese CO2 que se ha capturado y se ha hundido en ese agua fría, tarda como unos 1000 años en volver a aflorar. O sea y eso hace que durante 1000 años vaya acumulando esa cantidad de CO2 de exceso que hemos producido nosotros ahora mismo. Entonces, fijaos, si haces que
que por eso en el estudio estaban viendo cómo ese aporte de agua cálida, fijaos que esto exige unos determinados equilibrios entre temperatura y salinidad que nos estamos cargando con nuestra acción, ¿no? Entonces, si en el Atlántico Norte se crea esa balsa de agua que se está creando al sur de Groenlandia, es decir, hay más aporte de agua fría, pero que no se hiela, si el agua fría no se hiela, desaliniza, es decir, disuelve esa sal, y al ser el agua dulce, nunca puede ser, por mucho que se enfríe el agua dulce, nunca puede ser más densa que la salada. De hecho, el agua dulce sólida flota. Es que es así. Entonces es importantísimo que el agua salada del mar llegue a congelarse en invierno, sobre todo que es cuando más fuerza hace en ese hundimiento, ¿no? de masas de agua que al final mueven toda esa corriente. Entonces, si el agua dulce, no, si se genera mucho agua dulce en esa zona del Ártico, o sea, haría como un tapón a la corriente y impediría que ese agua se hundiese. Si ese agua no se hundiese, dejaría de atraer, porque como cuando se hunde, ese hundimiento, ese desplazamiento de 40 kilómetros cúbicos a la hora, que digo, hacia abajo, hace que ocupe su lugar y atrae a esa corriente que viene de lugares inferiores, ¿no? Si tú metes el agua para acá, el agua que está aquí tiene que ir a ocupar ese camino. O sea, es como en la fuerza que empuja realmente a ese movimiento en función de densidad que se hace de sur a norte en este caso, ¿no? Y esa vuelta de norte a sur, y que al final tiene que recorrer todos los océanos hasta volver a salir ahí. Con lo cual, fijaos lo que son estos peligros de esos fenómenos de retroalimentación positiva que hace que llegado a determinado umbral sea catastrófico, porque en cuanto se desalinice lo suficiente como para que ese agua no sea más densa, no puede entrar. Y cuando no puede entrar, es decir, además no absorbe ni mete ahí, se calcula que ahí se absorbe el 20% en esa profundización de agua fría y salada, se lleva consigo el 20% del exceso de CO2 que absorbe el océano. Pues si encima tenemos menos, capturamos menos CO2, eso hará que se caliente más y se produzca esa retroalimentación positiva, ¿no? Si el mar además no se hiela, no se extrae el agua dulce y se queda en el hielo, y por lo tanto el agua que queda líquida y puede desplazarse se saliniza y puede ser profunda, ¿no? Entonces, fijaos que todos estos fenómenos, como digo, realimentan y nos dan una cierta idea de cuál es el riesgo de alterar estos procesos que llevan millones de años equilibrándose, ¿no? Y miles de años últimamente manteniéndose de una manera más o menos estable, como os digo, desde el Dryas reciente que veíamos el otro día, hace 12.000 años, a aquí, a esta alteración que estamos provocando por nuestra maldita avaricia, que es lo que hace que esto se esté complicando y esté poniendo en riesgo nuestro modo de vida o el modo de vida de nuestros hijos y nuestros nietos en muy poquitos años. Que el mundo, como esta corriente se pare, el mundo será muy distinto, puesto que todo ese calor que venía hacia Europa dejará de venir a Europa y irá hacia las latitudes inferiores. Eso hará que se desplace la zona en la que, como os digo, confluían los vientos del norte y del sur en esa célula de Hadley, esa zona de conexión intertropical, se desplaza hacia el sur, alterando los patrones de lluvia de zonas tan importantes y tan necesarias para el planeta como como son los bosques tropicales, ¿no? Los bosques tropicales fundamentalmente del Amazonas, de la cuenca central del río Congo, fundamentalmente en África, y los monzones en la India, ¿no? Que ya comentábamos el otro día. Pues evidentemente al desplazarse y al que toda esa energía vaya allí, encima ese exceso de energía se traducirá, evidentemente, la forma más fácil de liberar energía que tiene esta atmósfera es a través de las tormentas, con lo cual los fenómenos tormentosos prevemos que serán cada vez más fuertes, más extremos y más abundantes. En fin, que esto nos hace tener una visión un poquito mejor de cómo funciona todo el océano y de lo complicado que son todos estos equilibrios en un sistema tan complejo como es el planetario, pero tan interdependiente y que necesitamos cuidar y mantener, ¿no? El objetivo es
conseguir que esta corriente de lazo meridional de la corriente del Golfo, el AMOC, pues consigamos que no llegue a pararse, y para eso sabemos que hay que hacer unos cambios socioeconómicos brutales. Bueno, pues al final he conseguido, a pesar de mi moquera, poder estar hablando con vosotros pues la horita que nos pasamos un viernes sí y un viernes no. Espero que nos haya aburrido, que os haya resultado interesante, como me pareció a mí interesante la idea de este personaje que aquí desconocemos y que es una de las personalidades clave y que más ha influido en todo el siglo XX, como es Fridtjof Nansen. Bueno, Fer, bueno, Vales, etcétera, etcétera, los que podáis verme luego, pues hasta dentro de 15 días, que espero que ya no tengamos mocos. Nos vemos, Fer. Venga, hasta luego.